Los que quieren ser como Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén y amén. Bien, esta carta que escribe el apóstol Juan es el mismo evangelista, el Evangelio de San Juan como le conocemos. Tiene un llamado a estar atentos de nuestras propias vidas, a estar vigilantes de nosotros mismos, autovigilantes, podríamos decirlos. Y nos invita a que estemos muy atentos a toda la obra que Jesucristo hizo por nosotros y que estemos muy atentos porque Él vendrá por su iglesia. Y eso es lo que nos llama, lo que nos llama la palabra de Dios el día de hoy. Y el título es Los que quieren ser como Jesús. Y es porque vemos acá en todo el contexto la diferencia que debe existir, que tiene que ser muy evidente entre un verdadero creyente y un no creyente, un incrédulo. Entre aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y aquellos que rechazan la doctrina bíblica. Y allí debemos de centrar nosotros nuestros ojos. ¿A qué nos está llamando el Señor cuando leemos su santa palabra? Y específicamente hoy en primera de Juan 3, versículo 1 dice: Mirad, dice la palabra del Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces dice mirad, esa palabra mirad desde el original significa ojos bien abiertos ante algo asombroso. Es ojos despiertos en gran admiración. Es decir, lo que viene, lo que va a decir el apóstol, lo que va a decir la palabra de Dios, lo que nos dice el Espíritu Santo es que estemos muy despiertos, atentos, con gran admiración para que miremos esa obra asombrosa que el mismo Dios Todopoderoso preparó desde antes de los tiempos y que fue cumplido en la persona de Jesucristo. Mirad, estad bien atentos, dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa es la frase con la que inicia este capítulo. ¿Cuál es ese amor tan grande? Es decir, estamos nosotros valorando, estamos evidenciando, viviendo, sintiendo con mucha gratitud, con mucho gozo y alegría esa obra que el Dios Padre, esa obra de amor que el Dios Padre hizo por nosotros. Porque Él lo hizo ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios es lo que el Señor nos dio a nosotros.
ese regalo de ser llamados hijos suyos. En el Evangelio de Juan lo hemos estudiado, Juan capítulo 1, versículo 12. Allí vemos claramente por qué el Señor nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. En Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Entonces encontramos que el amor de Dios se manifestó como que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros los pecadores, para que Él cargara en su cuerpo, en sí mismo, llevara todos los pecados a la cruz del Calvario. Todos los que creemos en Él, los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos suyos. Y a esto se refiere entonces el capítulo en Primera de Juan. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No hay amor más grande que un santo, santo, santo y todopoderoso Señor dé la vida por unos pecadores malos como nosotros. Y es que el Padre dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados, pero también el Hijo se entregó a sí mismo, es decir, el amor perfecto de la unidad de la Trinidad. El Padre entrega, y es algo muy extremadamente maravilloso, pero también quizás difícil de entender por muchos. ¿Cómo es que el Padre entrega a su Hijo para que muera, para rescatar a unos pecadores, a un grupo, unos insensatos y malvados como nosotros? ¿Cómo entregar algo bueno por algo tan malo como nosotros? Si lo miramos en un contexto muy simple del mundo, cuando alguien dice, bueno, yo voy a cambiar esta propiedad, la voy a cambiar por esta otra, está mirando el beneficio. ¿Qué va a ganar? ¿Qué utilidad va a tener de esto? Pero en el contexto espiritual y santo de nuestro Dios, Él no está mirando en qué provecho va a sacar de nosotros, sino que está dándonos su amor, está entregándonos su misericordia, está dándonos ese amor verdadero que tiene Él. Uno de los atributos inigualables de los que tiene nuestro Dios es el amor. Así como es un Dios justo y su justicia, sus juicios son justos y verdaderos, también está el atributo del amor. Y ese amor se manifiesta entregando a su Hijo en la cruz, en el madero. Y todos los que creemos estamos recibiendo ese amor de Dios, estamos aceptando ese regalo de Dios. Y muchos no lo aceptaron, por eso dice el pasaje, pero el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Para el mundo es muy difícil comprender nosotros por qué estamos siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Nosotros por qué estamos luchando día tras día para alejarnos más y más del pecado y de encaminarnos más y más en la doctrina bíblica. Para el mundo es incomprensible que nosotros estemos rechazando las inmoralidades de este mundo, todos los placeres desenfrenados hacia donde avanza la sociedad día tras día. Estemos luchando para no caer en vicios y estemos luchando principalmente por permanecer santos porque Dios es santo. Para el mundo natural esto es incomprensible. El mundo no lo conoce. Primera Corintios 1:18 ya nos aclara esto, porque allí encontramos cómo el Dios Todopoderoso nos enseña, nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios es locura para todos aquellos que están simplemente buscando cómo ser los primeros en este mundo, cómo acumular riquezas, cómo defraudar a su vecino. No les interesa para nada absolutamente seguir el Evangelio, porque ellos dicen, si escucho el Evangelio, si escucho la enseñanza bíblica, si me dejo guiar en una iglesia cristiana de sana doctrina por la palabra de Dios, voy a tener que abandonar todos estos vicios. Entonces una comparación que ellos hacen, dicen, no, yo prefiero el mundo que a Cristo Jesús. Yo prefiero el mundo que al Dios Todopoderoso. En sí, la decisión que están tomando es yo prefiero el infierno que el cielo. Y no saben hacia dónde van. Y por eso para nosotros
es poder de Dios, ese poder que está habitando en cada uno de nosotros. El mundo no entiende nuestra esperanza porque no entiende el mensaje de la cruz. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y hay algo en este versículo que dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. ¿Qué significa? Nosotros, cuando Cristo Jesús murió en la cruz y nos dio por misericordia el don de la fe, porque creímos en Él, todos nuestros pecados fueron perdonados. Absolutamente, Él muere en la cruz y nuestros pecados han sido borrados. El acta que nos era contraria ha sido quitada. La sangre de Jesús ha tapado ese edicto. Y nosotros, por el don de la fe que tenemos en Cristo Jesús, ya lo vimos en el Evangelio de Juan 1:12, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, esto ya está seguro para nosotros desde hoy y por toda la eternidad. Esta es la certeza de nuestra salvación. Por eso es que dice que ahora somos hijos de Dios. Y si dice ahora, no quiere, eh, es un presente continuo. No es que hoy somos hijos de Dios y puede que mañana no lo seamos. No, somos hijos de Dios desde hoy y por siempre, por toda la eternidad. Pero hay una esperanza. ¿Qué es lo que? Porque dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué no se ha manifestado y que nosotros hemos de ser? Jesucristo vuelve por su iglesia. Jesucristo murió, pero también resucitó. Y Él prometió que vendría por nosotros los creyentes. Y a través de la carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, encontramos que Él, antes de la gran tribulación, Él vendrá por su iglesia y la llevará delante de Él. Esa es una esperanza que tenemos todos los creyentes y sobre la cual nos invita la palabra de Dios a esperar, a estar presentes. Entonces, lo que nosotros tenemos es, primero, la seguridad eterna. Es decir, ya nadie nos saca de allí. Romanos 8:16 nos dice la seguridad que tenemos. ¿Quién nos garantiza la salvación? El mismo Dios, en la tercera persona, el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la certeza, la zarra, la garantía. Es el mismo Dios, el Espíritu de Dios, el que nos está diciendo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu nos está convenciendo, nos está dando la garantía, la certeza de que tenemos que caminar siempre con nuestro corazón firme, de que ya nosotros somos absolutamente salvos. Y lo que viene es la esperanza bendita, entonces es esa venida de Cristo Jesús, es esa venida de nuestro Señor y dice que seremos semejantes a Él. Allí en el capítulo 3:2 dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga Cristo Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que seremos semejantes a Cristo Jesús, ¿significa que vamos a ser dioses? Absolutamente no. No, esos atributos son exclusivos de Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente. Todos esos atributos son únicos de nuestro Señor creador del cielo y de la tierra. Pero cuando dice que seremos semejantes a Él es que seremos sin pecado. Porque cuando en este momento estamos todavía nosotros en una naturaleza pecaminosa, todavía tenemos esas luchas día tras día. Porque aunque no queremos pecar, resultamos cometiendo un pecado, pecamos contra el cielo, pecamos contra Dios. Cuando Él venga y cuando Él nos lleve, a partir de ese momento desaparecerá, será quitada, el mismo Dios nos quitará esa naturaleza pecaminosa y ya nosotros no tendremos esos malos deseos, ya no queremos dañar a nuestros semejantes, ya solo queremos adorar verdaderamente a Dios
y efectivamente sí que le adoraremos, sí que le exaltaremos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Entonces seremos semejantes a Él en el momento que le veamos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y así en su santidad le veremos en el esplendor de su gloria, en el esplendor de su gracia, en todo su señorío, en todo su gobierno, con todo su reinado, con miles de millones de ángeles sirviéndole. Y allí estaremos nosotros en ese lugar espectacular que el Señor ha predeterminado. Entonces dice, amados, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Está hablando de la esperanza bendita. Le veremos tal como es, en su perfecta alabanza, en el honor y en toda su gloria. Y el versículo 3, que podríamos decir el centro de lo que el Espíritu nos regala el día de hoy, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, todos los que tenemos la esperanza bendita de que Él va a regresar por nosotros, tenemos unas obligaciones que el Señor nos ha dejado. Él nos ha dejado algo que nosotros debemos y tenemos que hacer, y es que purificarnos a nosotros mismos. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, nos debemos de estar preparando día tras día para estar más limpios y mucho más limpios, para que cuando Él nos llame estemos preparados para ese encuentro genial con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Y esto es un trabajo que debemos de hacer todos los días. Este es un trabajo que debemos de hacer de forma continua. Esto es algo que debemos de estar revisando nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestros deseos, cómo están nuestras actitudes, cómo están nuestras emociones. Porque con todo aquello debemos honrar y glorificar a Dios. Sabemos que esto no lo podemos hacer solos. No es posible por nuestra naturaleza caída, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro defensor, Él es nuestro consejero, Él es nuestra guía. Él nos convence de pecado. Si nos encomendamos a Él, si estamos orando continuamente, Él nos muestra lo que es pecado, nos recuerda la palabra de Dios y nos invita rápidamente a llegar al arrepentimiento y la confesión. Esto significa que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Es vivir siempre delante del Señor, corrigiendo nuestras propias vidas. Y entre hermanos, claro, entre hermanos nos podemos ayudar y corregirnos entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para que, como dice la palabra de Dios, unos con otros nos pulimos, para que de todo nuestro entorno, conforme a la palabra de Dios, vamos aprendiendo y vamos avanzando hasta el encuentro con nuestro Señor. Porque dice que todo aquel que comete pecado, y aquí viene un punto que es muy importante, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y entonces, estamos diciendo que todo el que comete pecado, pues si todos somos pecadores, entonces todos estamos infringiendo la ley. Efectivamente sí. Pero hay una diferencia que vamos aclarando conforme avanzamos en el pasaje, porque la diferencia del pecado está en que se practica, se tiene por hábito el pecar, o es al contrario, que aunque estamos en una lucha contra el pecado, contra los malos deseos, contra nuestra naturaleza caída, aún así pecamos, pero no es lo que caracteriza la vida de un cristiano. Y a eso nos lleva la palabra de Dios. Versículo 5. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, sabemos que Él, Cristo Jesús, sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? O sea, si uno mira detalladamente este pasaje, habla de Él, de Él, de Él. Está hablando de quién? De Cristo Jesús, del mismo Dios entre nosotros. Está hablando del Espíritu Santo. El centro es que nosotros debemos de estar en Cristo Jesús. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, si Él vino para quitar nuestros pecados, nuestra responsabilidad es esforzarnos en no pecar.
porque en Él no hay pecado. Repito, es estar preparándonos para encontrarnos con aquel que es santo, santo, santo. Recordemos, y lo escuchamos sobre todo en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es un llamado, pero es un imperativo, es una orden a que seamos santos, a que estemos nosotros siempre buscando no pecar, no caer en pecado, no ceder a la tentación. Versículo 6. Y todo aquel que permanece en él no peca, permanece en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ya hemos hablado en otras reuniones qué significa permanecer en Cristo Jesús y cómo permanecer en Cristo Jesús. Y para permanecer en Cristo Jesús debemos estar en una continua y completa comunión con Él a través de su palabra, a través de estar haciendo lo que Él nos ha mandado. Cuando uno ve, escudriña los proverbios de Salomón, habla mucho del perezoso. Y si lo llevamos al contexto espiritual, al contexto de la iglesia, ¿cuántas veces nos gana la pereza? Y no queremos participar de una reunión cristiana, o no queremos estar en un estudio bíblico, o no queremos escuchar el mensaje que nos llega X día de la semana, no queremos prestarle atención, sino que estamos distraídos en el mundo. Nos ganan más las atracciones de esta sociedad que la palabra de Dios, porque el permanecer en Él es nosotros estar constantemente estudiando la palabra de Dios. No podemos decir que permanezco en Dios porque yo ya sé qué dice la palabra. Es simplemente tener un conocimiento intelectual. El diablo sabe qué dice la palabra de Dios, el diablo sabe qué dice la Biblia, pero no la practica. Él es el eterno enemigo de Dios. Entonces muchas personas quizás podrían jactarse porque conocen muchos versículos y conocen la Biblia y han leído muchas veces, pero si no la practican, realmente no podrían decirse que son hijos de Dios. El ser hijos de Dios se manifiesta en el día a día, en lo que hacemos en el día a día. Allí se manifiesta la vida de una persona, si pertenece a la iglesia de Jesucristo o pertenece a la sociedad, al mundo que va tras el abismo. Ese es el comportamiento que es diferenciador entre un creyente y un no creyente. Entonces, para nosotros el punto importante está ¿en qué? En que debemos de permanecer en Cristo Jesús. Y es allí donde somos purificados por la palabra de Dios. Cuando dice se purifica, en el versículo 3 que lo vimos, estaba diciendo que nosotros debemos a través de la palabra de Dios ir obedeciendo, ir quitando todo aquello que nos está separando de Él. El Espíritu Santo es necesario, completamente indispensable. Sin Él no somos nada. Si no tenemos la palabra, no tenemos el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, estamos a merced del espíritu de engaño. Y esto es algo que debe ser muy claro para nosotros. O somos de Cristo Jesús porque somos creyentes, o el que no es creyente ya sabe que pertenece al diablo. Y la misma palabra lo dice, vamos a verlo más adelante. Entonces dice, no, todo aquel que permanece en él, en Cristo Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Claro, porque cuando uno dice que conoce la palabra de Dios, repito, no es un conocimiento intelectual, sino que la ha escudriñado con fe, con la esperanza, creyéndole, y a través de ella conoce cuáles son los atributos de Dios, cuál es aquella forma que Dios tiene para que nosotros vivamos, cuál es el carácter de Dios. Recordemos que la ley nos enseña y nos muestra cuál es el carácter de Dios. Pues conforme a eso vamos conociendo, si estudiamos la palabra y si le creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es la que nos guía a la santidad. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Dice nadie os engañe. ¿Por qué dice que nadie os engañe? Porque en la sociedad y sobre todo dentro de muchas iglesias, tristemente,
se está como tratando de opacar la palabra de Dios y se está buscando simplificarla a su manera, diciendo que tampoco tenemos que ser tan estrictos, que no podemos ser radicales, que no podemos ser nosotros eh, egoístas, nos dicen inclusive, porque no participamos de las cosas del mundo y porque invitamos a las personas a no participar de las cosas del mundo que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces dice, hijitos, que nadie nos engañe, el que hace justicia es justo. El que hace justicia está hablando el que vive luchando contra el pecado. Ese es el justo, el que está luchando para no defraudar a un Dios tan bueno, porque Él es justo, porque Él es santo. Entonces no nos podemos dejar engañar con filosofías y doctrinas que, repito, solamente quieren tratar de desviar la atención para que no tengamos nosotros puesta toda nuestra mirada, como veíamos al principio, mirad, ese mirar que es estar bien con los ojos atentos, abiertos, con ese asombro y esa admiración por lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que tratan de minimizar todo el concepto bíblico, toda la enseñanza y la doctrina bíblica. ¿Para qué? Para arrastrar gentes al lago del infierno. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no creyente? O podríamos decir, ¿qué tienen en común? Para tomar mejor el concepto, ¿qué tienen en común el cristiano y el no creyente? Que los dos son pecadores. Alguna vez un profesor decía, un predicador, la diferencia de nosotros los creyentes con el mundo es que nosotros sabemos, somos pecadores y lo sabemos que somos pecadores. El mundo es pecador y no sabe que es pecador, no sabe que son enemigos de Dios, no saben que están contra la palabra y la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en común? Que los dos somos pecadores. Pero ¿cuál es la gran y eterna diferencia? Que nosotros, conociendo nuestra naturaleza caída y pecaminosa, sabemos que necesitábamos un Mesías, un Salvador, un Redentor, y que esto se ha cumplido en la persona de Jesucristo. El Hijo de Dios cumplió con todas las demandas de la ley para ser nosotros justificados. Por nuestras obras, no, por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora que tenemos claro el concepto, el que practica el pecado, ahí está la diferencia. El cristiano no practica el pecado. El cristiano peca, sí, tristemente todavía pecamos, pero no lo practicamos. ¿Qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es saber que robar va contra la santidad de la palabra de Dios, contra la ley de Dios. Entonces, aquellas personas que practican el pecado, ¿qué es lo que hacen? Ellos maquinan cómo van a ejecutar un robo. Ellos están practicando el pecado. Pensemos en una persona que siendo casado está practicando el adulterio. Esta persona sabe que solamente se debe a su esposa y su esposa sabe que solamente se debe a su esposo. Pero si está en pecado y está cometiendo adulterio, está planificando día tras día cómo cometer más y más aquel pecado de adulterio y cómo se las puede ingeniar de tal manera que su cónyuge no se dé cuenta, que la sociedad no se dé cuenta, pero Dios sí lo está viendo. Pero eso no lo sabe él. Entonces esa es la diferencia. Nosotros caminamos todos los días luchando contra el pecado, pero nuestro estilo de vida demuestra que nosotros no practicamos el pecado. No es frecuente en nosotros, ni es planificado el pecar. El que practica el pecado está planificando cómo defraudar, cómo dañar a otra persona, cómo incluso a través de sus malas obras, a través de su egoísmo, a través de su grosería y su vulgaridad, cómo supuestamente ganarle una lucha a otras personas. ¿Y esto se da por qué?
por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué no la conocen? Porque la rechazan de antemano, como decíamos al principio, porque no quieren saber nada, absolutamente nada de la palabra de Dios. Pero nosotros no practicamos el pecado, porque dice claramente, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recordemos que cuando una persona peca, está atado a la voluntad del diablo. Y eso tiene que ser claro para todos nosotros y ojalá fuera para todo el mundo. Por eso era necesario que el Hijo de Dios viniera para deshacer esas obras del diablo. Cuando Él, que vivió entre nosotros, semejante en todo, menos en pecado, Él nunca pecó, en Él no hay pecado, acabamos de leer. Cuando Él aparece, cuando Él viene cuando Él se hizo hombre, cuando vino en carne, como dice la palabra del Señor, Él cumplió toda la ley, no pecó. Y aparte de eso, llevó en su cuerpo todos los pecados de todos nosotros. Es allí donde se deshacen todas las obras del diablo y ya el diablo no tiene dominio sobre ningún creyente, el diablo no tiene dominio sobre ningún cristiano, porque el Hijo de Dios con su santidad, con su sangre, con su sacrificio, deshizo las obras del diablo. Las que tenían, ¿quiénes? Los creyentes, los que éramos antes de, de conocer la palabra de Dios, de tener el don de la fe, éramos enemigos de Dios, pero Él por gracia y misericordia nos ha llamado delante de sí, quitándonos a nosotros todo aquello que nos tenía atados a la oscuridad. Versículo 9 es lo contrario al 8. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué dice ser nacido de Dios? Recordemos que el nuevo nacimiento, ¿cuándo se da ese nuevo nacimiento? Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Es necesario nacer de nuevo. Y a partir de ese nuevo nacimiento vamos nosotros creciendo día tras día espiritualmente en el conocimiento de la verdad y va creciendo en nosotros la fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, por el contrario, su enemigo mayor es el pecado. Nosotros tenemos un enemigo con el cual tenemos que luchar y lidiar día tras día, que es el pecado. No podemos pensar que a nosotros, porque ya conocemos la palabra de Dios, entonces la tentación no nos va a llegar o no vamos a caer en pecado. Por el contrario, la mira del diablo está en nosotros los creyentes para ver cómo nos hace caer en pecado, para de esta manera tratar de burlarse del nombre de Dios, para que otros no creyentes digan abiertamente, mire, ese es el que habla de la Biblia, ese es el que dice que es cristiano. Claro, el diablo tiene la mirada en nosotros y nosotros debemos de estar preparados día tras día para no caer en pecado. Por eso dice, porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, ese nuevo nacimiento, ya Cristo Jesús está en nosotros, permanece en él y en nosotros y él no se va a ir de nosotros. Mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Y nosotros debemos día tras día luchar contra todos los asedios del maligno. Pero lo primero es que tengamos en cuenta, que tengamos bien claro nosotros la responsabilidad que tenemos. Y no podemos olvidar siempre lo que hemos, guardarlo siempre, que nosotros debemos de purificarnos a nosotros mismos, es decir, estar nosotros mismos pendientes de cada uno de nosotros. Alguna vez escuchaba a alguien que cuando tristemente y no nos gozamos de eso, cualquiera puede caer en un pecado grave y a través de ese pecado deshonrar aún la iglesia de Jesucristo. Y dijo, esto lo hizo Dios para mostrar su gloria. Dios no nos tienta, porque Dios no puede ser tentado, dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado es porque de su propia concupiscencia, nos enseña el libro de Santiago, la carta de Santiago. Es decir, no es en ningún momento que podamos echarle la culpa a Dios porque nosotros pecamos. No, lo que nos dice la palabra de Dios es que somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes. Y esto se da ¿por qué?
porque perdemos esa comunión con el Señor. Y cuando una persona pierde la comunión con el Señor, porque ya no está orando, porque ya no está estudiando la palabra de Dios, porque ya ha dejado de congregarse, porque ya cree que conoce todo, entonces simplemente tiene el conocimiento, pierde la comunión y está presa fácil para el diablo. Pero el que es nacido de Dios ya no practica el pecado porque Cristo Jesús está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado, es decir, una persona que verdaderamente es cristiano, que ha nacido de nuevo, no puede practicar el pecado, no puede pecar a voluntad propia, es decir, sabiendo que es pecado, voy a hacer algo. Ya lo estoy planificando, ya lo estoy planeando. Entonces tengo que revisar porque realmente no soy cristiano si lo estoy haciendo de esta manera. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces vemos las diferencias. Hay hijos de Dios, nosotros los cristianos, los creyentes, y los hijos del diablo, los que no son creyentes. Los que somos hijos de Dios, ¿a dónde nos llevará el Señor Dios Todopoderoso? El mismo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos llevará al reino de los cielos. Pero aquellos que no crean en el Hijo de Dios, ya ellos han sido condenados, y todo el que es condenado va con el que ha sido condenado, con el diablo que ya ha sido condenado. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el esfuerzo, la mente que debemos de tener siempre puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Y todo se da en qué? En hacer justicia. Repito, esa hacer justicia es vivir conforme a la palabra de Dios. Es vivir separados del pecado. Es vivir para nuestro Dios haciendo su voluntad. Y esto se demuestra a través de la relación con el hermano, a través de la relación con nuestros semejantes. Y es que la palabra de Dios sigue ampliando y dice el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este amor congregacional que es un amor de hermanos cristianos, de la familia cristiana, se manifiesta en estarnos acompañando. ¿Para qué? Miren, pensemos cuál es nuestro círculo de amistades. Nuestro círculo de amistades son los hermanos de la iglesia, son los hermanos cristianos. O tenemos un día en que nuestro grupo de amigos son la familia cristiana, pero el resto de la semana son incrédulos. ¿Cuántas cosas de esos incrédulos se nos van a quedar en la mente, se nos van a quedar en el corazón, se nos van a quedar en nuestros hábitos? Si nosotros permanecemos más tiempo con los hermanos cristianos, vamos a poder influenciar más fácil al no creyente. Pero si permanecemos más tiempo con el no creyente, vamos a traer cosas insensatas a la comunidad. Y por eso el amor debe manifestarse allí en empezar a corregirnos unos a otros. Recordemos que el verdadero amor es el que manifiesta, el que enseña la palabra de Dios. El amor bíblico, el amor del que nos habla la palabra de Dios, no es ese amor, no es ese amor permisivo. Es decir, aunque una persona está descarriada, está en desorden completamente, pero yo por amor no le digo nada, entonces no le amas, porque el amor está en llamarle, decirle, conforme a la palabra de Dios, usted está pecando. Lo que usted está haciendo es completamente desagradable delante de nuestro Señor. Y con texto en la mano, decirle, invitarle, como dice Gálatas, siempre con la paciencia y el amor, invitarle a que nuevamente vuelva a la congregación. A eso se refiere la palabra del Señor. Y entonces, para que vamos concluyendo, para que vamos mirando qué nos dice, qué encontramos hoy en el texto que el Dios por misericordia nos ha regalado. Primero, que debemos de estar atentos, de que debemos mirar con ojos bien abiertos esa obra grandiosa que nuestro Dios hizo por cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos, comprendemos, nos vamos a sorprender de cómo un Dios todopoderoso ha entregado a su único Hijo para rescatarnos a nosotros. Entregó lo más preciado para
para salvar a lo más vil que éramos nosotros. Bendito el nombre de Dios porque Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Y esto por qué? Porque era imposible que la muerte le retuviera, porque Él era santo, santo, santo. Y la muerte es para los pecadores. Y nosotros tampoco vamos a permanecer, no vamos a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se ha llevado todo, ha pagado por nuestros pecados, y como morimos con Él, también resucitamos con Él. Segundo, tenemos que tener claro que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Y eso debe asombrarnos, debe para nosotros ser maravilloso, de que ya nada nos va a arrebatar de la vida eterna. Tenemos que ir confiados. No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos llame delante de su presencia, pero el día que Él lo haga, vamos a ir felices delante de nuestro Señor por el regalo de la salvación. Tercero, así como el mundo no conoció a Jesucristo, no nos reconoce a nosotros como sus hijos. Como no, el mundo no reconoce a Dios Padre, no nos reconoce a nosotros como sus hijos. No reconoce que nosotros estamos siempre mirando a la vida eterna y que el mundo está mirando más y más al mundo. Esa es la gran diferencia. Que nuestro llamado es ¿para qué? Para que estemos siempre pendientes, tengamos en nuestro corazón la esperanza bendita. ¿Cuál es la esperanza bendita? Y esto es algo que debemos nosotros hacer mucho énfasis. Es la venida de Cristo Jesús por la iglesia. Antes de su segunda venida hay un momento en que Cristo Jesús desde las nubes llama a su iglesia para reunirnos con Él. Porque después vendrá la gran tribulación y la iglesia no entrará en la gran tribulación. Entonces para nosotros debe ser eso algo asombroso, algo maravilloso, y debemos de estar siempre mirando ese momento. ¿Cuándo es? Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 10 años. Cristo Jesús, el Dios todo, por eso solamente Él lo sabe. Él sabe en qué momento vendrá por nosotros. A nosotros nos corresponde pensar que su venida es por la iglesia es ahorita mismo. De esa manera vamos a estar atentos, pendientes, latentes de todo la profecía bíblica, de todo lo que nos enseña la santa palabra de Dios. También debemos de tener claro, también como conclusión, que seremos como Él. Significa que seremos sin pecado. Estaremos delante de Él porque le veremos en su gloria, en su trono, con todo su honor, con toda su alabanza, porque solo a Dios le pertenece la alabanza. Y nosotros estaremos en aquel lugar esplendoroso, sin pecado. Porque recordemos, en Cristo Jesús somos santificados y sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿En qué podemos como tener como aplicación para nosotros, para nuestras vidas? Es que cada uno de nosotros debemos purificarnos a sí mismos. Eso es la conclusión y la aplicación principal para el día de hoy. ¿Debemos de qué? De purificarnos a nosotros mismos, estar preparados, estar lo más limpio que podamos día tras día, porque no sabemos el día que Cristo Jesús venga por su iglesia. Para que estemos gozosos y nos vamos delante de Él, haciendo las cosas que Él nos mandó a hacer acá en la tierra. Luchar contra el pecado, vivir en santidad y enseñar el Evangelio de la salvación por gracia. Así que recordemos, los que quieren ser como Jesús. Amén y amén.